entendemos el fundamento de la espectrofotometría de absorción molecular, tenemos que pasar a ver cómo sería o cómo debería ser el instrumento para garantizar que se pueda hacer una determinación o se pueda usar ese fundamento de la técnica. Como vimos en la unidad 1, el instrumento, en todas las técnicas instrumentales, yo tengo la muestra en un compartimento para la muestra y yo, de alguna manera, le aplicamos un estímulo y la muestra genera una respuesta. Todo esto ocurre dentro de un instrumento. ¿Qué función cumple el instrumento? El instrumento tiene que generar el estímulo sobre la muestra, tiene que tener un compartimiento para la muestra responde y el instrumento tiene que tener la capacidad de medir la respuesta de la muestra. Cuando mide esa respuesta, de alguna manera la transforma en una señal que el analista puede medir. Como habíamos visto en la unidad 1, el instrumento tiene una función de comunicación. Entonces, a la vez que provoca el estímulo, mide la respuesta, la transforma para que el analista la pueda utilizar. Porque ya habíamos visto que esa señal analítica es después la que a través de una calibración metodológica, podemos ver cómo es la función, que siempre es una función lineal, entre la señal y la calibración. Entonces, utilizamos ese instrumento para generar una señal que después es función lineal con la concentración. ¿Qué es lo que debería hacer en el caso de un espectrofotómetro utilizado para espectrofotometría de absorción molecular? El estímulo ya sabemos que son fotones monocromáticos. La muestra ya sabemos que está formada por moléculas. Y la respuesta, sabemos que lo que medimos en el instrumento es la cantidad de fotones absorbidos. Como esa es la respuesta, el instrumento tiene que tener una fuente de fotones monocromáticos y tiene que tener una forma de medir esos fotones absorbidos. Ese es básicamente lo que vamos a ver ahora es cómo es un espectrofotómetro para justamente permitir que lleguen fotones monocromáticos a un lugar donde está, a un compartimento donde están las muestras, las moléculas, y cómo hace para medir los fotones absorbidos. Vamos a ver entonces un esquema del espectrofotómetro. Como les dije recién, la muestra tiene que llegar un haz de luz monocromático, que es P0. Ese haz de luz monocromático, para llegar a ser monocromático, primero parte de una fuente de luz. Esta fuente de luz es policromática. ¿Qué significa policromática? Policromática significa que está formada por un gran espectro electromagnético de radiación. Por ejemplo, puede ser luz blanca. Si fuera la luz blanca, abarca todo el espectro visible. Encima, si va a ser un espectrofotómetro para ser utilizado para toda la zona UV visible, tiene que ser una fuente especial de radiación que abarque el ultravioleta y el visible. Por lo tanto, no es un haz monocromático, que es el que tiene que llegar a la muestra. ¿Cómo hago para que ese haz policromático se transforme en un haz monocromático? Utilizo algún dispositivo que seleccione la longitud de onda. Ese dispositivo que selecciona una longitud de onda de estos fotones, que son de todos los colores que emite la fuente, elija solo un color de fotones para llegar a la muestra y los otros evite que llegue a la muestra. Ese selector de longitud de onda se denomina monocromador, justamente porque llegan fotones de todos los colores y solo del monocromador salen fotones de un solo color, o sea, fotones con una son monocromáticos. Esos fotones monocromáticos llegan al compartimiento de la muestra, que ese compartimiento de la muestra tiene que tener como característica
bueno, ya vamos a ver todas las características que tiene que tener, pero es un compartimento donde yo de alguna manera puedo mantener constante B, que era el paso óptico. Los fotones que son absorbidos por la muestra, cuando llegan una cantidad de fotones, salen menos, muchos menos, porque la diferencia entre P0 y P son los fotones que absorbe la muestra. ¿Qué es lo que tiene un instrumento para medir esos fotones? Tiene un detector de radiación. Ese detector de radiación, que también recibe el nombre de fotodetector o transductor, ¿sí? O sea, ese detector de radiación que se denomina también fotodetector o también se denomina transductor, lo que hace es transformar fotones que llegan en una corriente eléctrica. ¿Tá? O sea, de alguna manera lo que hace, por eso se llama transductor, transforma una forma de energía, que es la energía dada por la radiación electromagnética, en una forma de energía que es corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, el instrumento la transforma en la señal analítica en lo que se denomina dispositivo de lectura. Entonces, el instrumento mide la corriente que se genera por los fotones que llegan y la transforma en un número que es el que aparece en el instrumento, que es la absorbancia. Ese es básicamente el esquema de un espectrofotómetro. Ahora vamos a ir uno por uno o nos vamos a detener en cada uno de las partes. Fuente de luz tiene que ser una lámpara, obviamente. Eso. El selector de longitud de onda funciona parecido a un prisma, donde si se fijan en este prisma, yo si dejo pasar solamente fotones rojos, lo acomodo de tal modo de que pase por la ranura de salida. Acá tiene que haber una ranura muy finita de salida que deje pasar solamente a los rojos, o solamente a los amarillos, o solamente el azul, o solamente el violeta. Esa es la función que cumple el selector de longitud de onda. La muestra, el compartimento de la muestra se denominan celdas. Y las celdas, ahí tienen una imagen donde ven que hay celdas de distintos tamaños, hay celdas muy anchas, hay celdas muy pequeñas, estas son las más comunes. Un detector de luz que de alguna manera transforma, se comporta como un transductor, transformando energía electromagnética en energía eléctrica, y un dispositivo de lectura que mide esa corriente eléctrica y la transforma en un número que es la señal que utilizo para la calibración metodológica y para medir la señal de la muestra. Entonces, este vendría a ser otro esquema del espectrofotómetro, que tengo la fuente de luz blanca, luz policromática, con fotones de todos los colores para hacerlo más gráfico, una rendija de entrada al monocromador, una rendija de salida al monocromador, cosa que deje pasar solo fotones de un determinado color, fotones monocromáticos que llegan a la muestra, y de alguna manera el detector transforma esa energía luminosa en corriente eléctrica. Y el detector obviamente lo que detecta son los fotones que salen de la muestra. Bien, vamos parte por parte. Las fuentes de radiación. La fuente de radiación, hay lámparas que solo... hay lámparas que solo sirven para el visible. La lámpara de tungsteno, que es la lamparita común, la lamparita de casa, las lamparitas comunes son de alambre de tungsteno, se usan para el visible. Las lámparas de deuterio son lámparas que se usan solamente para el ultravioleta, y los instrumentos más nuevos usan lámpara de xenón que abarca toda la zona UV visible. Hay algunos instrumentos que usan dos lámparas, una lámpara de deuterio para la zona UV y una lámpara de tungsteno para la zona visible. Entonces, en esos casos, si yo voy a medir en el ultravioleta, la lámpara se tiene que cambiar de posición
lo hace el instrumento automáticamente, obviamente, cuando uno pone la longitud de onda que quiere medir, el instrumento solo acomoda las lámparas para que utilizar la adecuada. Y se usa hilo de nicromo para el caso de que quiera medir en la zona del ultravioleta. Esas son las fuentes de radiación. Los selectores de longitud de onda antes se usaban filtros de color. Los filtros de color se usaron, los fotocolorímetros eran espectros, no se llamaban espectrofotómetros, se llamaban fotocolorímetros porque no abarcaban toda la zona del espectro electromagnético, sino lo que daban los filtros. Había filtro rojo, filtro azul, filtro violeta. Entonces abarcaban una zona del espectro muy ancha porque toda la zona del rojo hay de distintos tonalidades de rojo porque cada tonalidad de rojo tiene una longitud de onda diferente. Entonces, estos filtros dejaban pasar todos los rojos casi sin discriminar en la energía de la longitud de onda, entonces esos haz de luz no eran tan monocromáticos cuando se usan filtros. Esos equipos muy viejos se denominaban fotocolorímetros justamente porque usaban filtros. Los más modernos son espectrofotómetros que abarcan de manera continua todo el espectro electromagnético y usan como monocromadores prismas y los más nuevos redes de difracción. Acá, si se fijan, hay un sistema de red de difracción. Fíjense cómo el haz de luz se va modificando y ese haz de luz es el que se hace pasar por la rendija ya monocromático. Para que se ubiquen, un monocromador tiene anchos de banda. ¿Qué es un ancho de banda? Es el ancho, se denomina ancho de banda al rango de energía de los fotones que salen del monocromador. El ancho o el rango de energía de fotones que salen del monocromador. Los anchos de banda, por ejemplo, pueden ir desde 2 nanómetros. O sea que estamos hablando de que el rango, por ejemplo, si yo digo, bueno, que está acá el haz de luz es de la zona de, son 400 nanómetros, por ejemplo, vamos a suponer que, o 500 nanómetros, significa que no salen fotones de 500 nanómetros, significa que salen fotones de entre 499 y 501 nanómetros. Todo ese rango de fotones está saliendo del monocromador. Hasta 50 nanómetros, que son los anchos de banda de los filtros. O sea, que significa que si yo estoy poniendo un filtro que abarca los 500 nanómetros, lo mismo ese filtro me está dejando pasar o llegar a la muestra fotones que van desde 475 hasta 525 nanómetros. Estamos hablando de un ancho de energía de fotones que salen de ese monocromador muy ancho, muy amplio. El compartimiento de la muestra. El compartimiento de la muestra se denomina celda o cubeta. También lo van a encontrar entonces con el nombre de celda a las cubetas. ¿Cuál es la particularidad que tiene que tener una celda? Primero, darme un B. Bueno, este sería B porque, a ver, el haz de luz viene acá y sale del otro lado. Fíjense que acá esta cubeta tiene una cara transparente y una cara que no es transparente. Generalmente la cara transparente es la que se tiene que poner en el paso de luz. Dos caras transparentes y dos caras esmeriladas. Estas dos caras esmeriladas uno las tiene justamente para poner de modo que el haz de luz pase por las caras que son transparentes. Entonces, lo que hace la cubeta es garantizarme que B sea una constante. Y además, otra propiedad que tiene que tener la celda o la cubeta es que no puede absorber fotones.
porque si el material del que está hecho la cubeta absorbe fotones, voy a cometer un error. El problema es que el vidrio y el plástico absorben el ultravioleta, o sea, absorben fotones ultravioletas, no absorben fotones visibles. Por lo tanto, las cubetas de vidrio plástico se pueden usar solo para la zona del visible. ¿Qué se usa para la zona del ultravioleta, que lo absorbe tanto el vidrio como el plástico? Se usa cuarzo o sílice fundida. El cuarzo, las cubetas de cuarzo hay de dos tipos, ¿sí? Un cuarzo de tipo A y un cuarzo de tipo B. Las cubetas de cuarzo de tipo A se pueden utilizar desde los 200 nanómetros. En cambio, las cubetas de cuarzo de tipo B se pueden usar a partir de 230 nanómetros. Obviamente las de cuarzo tipo A son mucho más caras, mucho más costosas que las de cuarzo tipo B. Las cubetas para infrarrojos son de cloruro de sodio o de cloruro de potasio cristalino, pero eso lo vamos a ver cuando veamos infrarrojo. Como vimos antes, entonces, necesitábamos una fuente de radiación, un selector de longitud de onda para asegurar que la radiación que después llegue a la muestra sea monocromática, un dispositivo o un lugar para almacenar la muestra, y después cuando sale de la muestra yo necesito algo que mida los fotones que salen. Esa función la cumplen los detectores o transductores. Esos detectores o transductores son detectores que se denominan fotoeléctricos porque los primeros instrumentos se basaban en el efecto fotoeléctrico de Einstein. Si recuerdan, el efecto fotoeléctrico se coloca una placa metálica sobre la que se hace cuando incide radiación, luz, provoca, desprende electrones de la placa. Esos electrones van desde la placa hacia un ánodo. Acá está la placa. Esta sería la placa. Se desprenden los electrones que van a un ánodo y cuando se produce ese desprendimiento de electrones, se genera una corriente eléctrica entre el ánodo y la placa. Esa corriente eléctrica es lo que el instrumento mide. Eso mide el instrumento. Se llama un transductor porque transforma energía de la radiación electromagnética en energía eléctrica, que es la corriente. Después, eso es lo que mide, pero después el instrumento tiene que transformar o decodificar esa información en algo que el analista pueda entender. Esa función, bueno, acá se ve de nuevo, perdón. Acá se ve de nuevo el efecto fotoeléctrico. Llega luz, desprende electrones y esos electrones generan una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica era lo que mide el instrumento. El instrumento entonces, ya vimos cómo genera el estímulo y la muestra produce la respuesta y el instrumento mide la respuesta, que son los fotones que salen de la muestra, que salen de la celda, son detectados por un fotodetector. Y lo que detecta el instrumento es transforma esos fotones, esa cantidad de fotones que salen, impactan en la placa metálica y genera una corriente eléctrica. Ahora, el instrumento tiene que decodificar esa información, que es corriente eléctrica, en una señal o en algo que el analista lo pueda entender. Esa función la cumplen los dispositivos de lectura. ¿Qué hace el dispositivo de lectura? A las mediciones de corriente que se registran se transforman usando medidores analógicos, digitales o sistemas de computación en una señal entendible por el analista. O sea, se transforma o en el movimiento de una aguja, esos son los medidores analógicos, los que usan
el movimiento de una aguja, o un número digital. Estos serían los digitales, que también pueden ser sistemas computarizados. Veamos cómo hace el instrumento para medir en un espectrofotómetro. Lo que nosotros hacemos primero es colocar en la celda una sustancia que no absorba nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos en la celda algo, una sustancia que no tenga, por ejemplo, agua, de modo de que la cantidad de fotones que llega sea igual a la cantidad de fotones que sale. ¿Sí? Bueno, ahí no me salió muy parecido, pero coloco en la celda, no coloco el analito, coloco agua, el solvente. Entonces, el instrumento, a esos fotones que llegan, que son P0, el instrumento de alguna manera, yo le digo que eso va a ser el punto de absorbancia igual a 0, por ejemplo, o de transmitancia igual al 100%. ¿Sí? O sea, no se absorbió nada o se transmitió todo. Entonces, de alguna manera yo le tengo que avisar al instrumento que lo que puse acá es agua para que mida P0. Después que hago esto, coloco la muestra en el instrumento y ¿qué es lo que va a pasar? Y lo que va a pasar es que va a disminuir el haz de luz que sale. O sea, acá el instrumento sabe que los fotones que está midiendo acá, lo que está midiendo es P. Como él tiene en la memoria cuánto era P0, hace el cálculo para transformar la corriente, que la compara con la corriente anterior, en la señal que es absorbancia. Transforma, o sea, le tengo que dar el valor de P0, que lo hace midiendo la corriente cuando pongo agua. Le tengo que dar el valor de P, o sea, le pongo la muestra o pongo la solución que tiene analito, que puede ser la muestra, pueden ser las soluciones de la calibración. Mide la corriente acá, la compara con la corriente cuando yo le dije que acá no había puesto nada de analito. Entonces, al compararlo, transforma esos valores de corrientes en la señal, que en este caso es absorbancia. Y eso es lo que veo en el dispositivo de electro. Hay un tipo de instrumento, si se fijan en la imagen acá. Esta es la fuente de radiación, que es un haz policromático. Así como está policromático, el haz pasa por la celda donde tengo la muestra. Se está pasando por la celda un haz policromático. Pasa por la celda y después que pasa por la celda llega a un selector de longitud de onda que separa las longitudes de onda. Acá lo que yo estoy poniendo es muchísimo, un detector cada 2 nanómetros. O sea, cada 2 nanómetros pongo un detector, un transductor. Algo que transforme esa radiación electromagnética en una corriente eléctrica. Si cada 2 nanómetros pongo un detector, entonces, por ejemplo, si la muestra absorbe radiación verde, todos los detectores me van a dar 0, salvo el transductor que esté justo en la longitud de onda que absorbe la muestra. Ese me va a dar señal o me va a dar un valor, me va a dar una corriente y los otros no. Este sistema donde la fuente de radiación que llega a la muestra es policromática y se dispersa o el selector de longitud de onda se coloca después de la muestra, se denomina espectrofotómetro de óptica inversa. Se llama óptica inversa. El selector de longitud de onda se coloca después de la muestra. También se denomina
espectrofotómetro de arreglo de diodos, porque el detector está formado por un sistema de diodos, un sistema de detectores. No es un detector, son muchísimos detectores que se colocan cuando se descompone la radiación. Se coloca un detector cada 2 nanómetros. Entonces, es un arreglo de detectores, no tiene un solo detector. Los espectrofotómetros normales tienen un solo detector. Este tiene un detector cada 2 nanómetros. Entonces, eso permite que rápidamente se pueda medir un espectro de absorción completo en segundos, y, y además permite que los anchos de banda se reduzcan mucho, porque el ancho de banda no lo da el dispositivo el selector de longitud de onda, sino el arreglo de los diodos, ¿sí? El arreglo de los diodos es el que permite achicar el ancho de banda, aunque el selector de longitud de onda no lo logre.